más lindo de esta noche al Señor. Nos alegramos en el Señor, un nuevo tiempo vivimos hoy. Nos dieron alas, estamos volando como águilas.
Dios los bendiga, amados. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles. Es nuestra administración familiar. Estamos reunidos en el nombre del Señor para recibir la administración de su palabra, pero qué bueno es que podamos acercarnos al trono de la gracia, que podamos acercarnos a este altar encendido, que podamos acercarnos a este altar familiar, porque nosotros queremos adorar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, un nombre que ha traído salvación, un nombre que nos da la posibilidad de poder prepararnos para que todo lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, para nuestras familias, pueda llevarse a cabo. Todo lo que el Señor ha hablado, Él lo va a cumplir. Nosotros estamos dispuestos a recibir todo, absolutamente todo lo que Él quiere ministrarnos. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor nos asista por medio de la llenura de su Espíritu Santo y la ministración que viene a través de su palabra. Señor, te damos gracias en este tiempo por la bendición de poder estar en tu presencia. Señor, gracias porque tu Espíritu una vez más nos ha convocado de forma congregacional, de forma familiar. Señor, has conmovido nuestros corazones para que podamos acercarnos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nuestra vida está en tus manos. Señor, te rogamos en esta noche que tú puedas llenarnos no solo de tu palabra, puedas abrazarnos con tu presencia y que puedas llenarnos con tu Espíritu Santo. Señor, te damos tantas gracias y te ruego que mientras nosotros estemos predicando y oyendo tu palabra, nos asistas y nos acompañes con señales, con prodigios y con milagros en el nombre de Jesús. Libéranos, Señor. Trae sanidad en todos los órdenes a nuestra casa. Y te rogamos se establezca la salvación que ha sido concedida por medio de Jesucristo. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno sería que podamos estar compartiendo el mensaje de esta noche ahí en nuestras redes sociales. Eso es importantísimo. No nos olvidemos que como iglesia tenemos dos asignaciones: prepararnos para el retorno del Señor, purificar nuestras vidas en todo tiempo por medio del lavamiento de su palabra, pero también el Señor nos ha dado una asignación hermosa que es poder predicar su palabra. Y una de esas formas que en este tiempo nosotros podemos llevarla adelante es por medio de transmitir el mensaje por medio de las redes sociales que cada uno tenemos, que podemos evangelizar, alcanzar a más familias, a más corazones y que el mensaje de Jesucristo pueda llevar salvación. Amén. Claro que sí. Nos tomamos unos segunditos para llevar adelante esa tarea. Y ahora sí, en el nombre del Señor vamos a estar compartiendo su palabra. Y el título del mensaje en este día es Una casa espiritual. Amén. Ya el Señor comienza de forma contundente ministrando nuestras vidas y Él nos está dando apertura a que nosotros como iglesia seamos una iglesia espiritual. Eso es lo que el Señor nos hablaba este fin de semana. Y también viene ministrándonos que necesitamos abandonar la faceta terrenal para entonces ingresar a una faceta espiritual completa que trae plenitud. Y entonces eso será una habilitación para que podamos percibir lo celestial, que es el lugar donde nosotros estaremos con el Señor para siempre. Entonces viene trabajando en nuestras vidas de una forma especial el Señor, ministrándonos, pidiéndonos que hagamos morir todo lo terrenal que pueda llegar a haber en nosotros, porque en definitiva esos lugares y esos caminos nos conducen a la muerte, y que podamos solamente preguntar cuál es el camino, y el camino es Jesucristo, para que andemos por Él. Él quiere abrazarnos, Él quiere llenarnos con su Espíritu, Él quiere que no solo nosotros, sino que toda nuestra familia sea llena del Espíritu Santo y esperen al Señor. Pero mientras estemos en este tabernáculo, mientras estemos de este lado de la eternidad,
nosotros tenemos que llevar adelante las obras justas a la cual hemos sido llamados. Y tenemos que sembrar bien. Nuestra semilla tiene que ser una semilla que dé fruto en la presencia del Señor. Tenemos que mirar entonces qué semilla estamos utilizando y qué es lo que estamos sembrando. Porque la palabra de Dios dice que para que nosotros seamos espirituales, y en este caso y en esta noche como estamos siendo ministrados, teniendo en cuenta que necesitamos ser una casa espiritual, tenemos que entender que la Escritura deja plasmada cuál es la forma, cuál es la manera en que debemos conducirnos. Y vamos a leer a modo de introducción en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 8, tengo la versión de las Américas, y dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y yo digo amén. Entonces, miren, claramente la Escritura hace una distinción en que si queremos, si no solo necesitamos, sino que si queremos llegar a ser, y creo que lo necesitamos, una casa espiritual, nosotros tenemos que sembrar en lo espiritual. Y automáticamente eso hará que nosotros descartemos lo terrenal, lo natural, lo carnal, porque dice la Escritura que si nosotros sembramos en esos lugares, de esos lugares lo único que podremos extraer y cegar será corrupción. Ahora bien, y bendito sea el Señor, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segará lo del Señor, estará en plenitud, se cumplirá lo que también el Señor viene hablándonos, nos mostrará las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces ahí tenemos que enfocarnos en lo espiritual, pedirle al Señor, rogarle al Espíritu Santo que nos guíe siempre. Y Él tiene una virtud, un atributo. El Espíritu Santo guía a Jesucristo, a la verdad. Entonces necesitamos más que nunca la llenura del Espíritu Santo, estar en continua comunión con Él, que esté activo el Espíritu en nosotros, para que siempre nos conduzca a lo espiritual, para que los de nuestra casa estemos preocupados, y mejor dicho, ocupados en lo que es del Espíritu. Entonces no habrá preocupaciones, no habrá ansiedades, sino que la presencia de Dios se hará presente en medio de nuestra casa, que como le pusimos en el título, tiene que ser una casa espiritual. Amén. Entonces sembremos en lo espiritual. Y ahí ya podemos extraer muchísimas, pero muchísimas enseñanzas. Y siempre es bueno reflexionar y siempre es bueno preguntar. Siempre es bueno que nosotros podamos preguntarnos, porque eso es una de las formas en las cuales reflexionamos. Oímos, miramos cuál es nuestra condición y por medio de la palabra que está viva y que es eficaz, nosotros sabemos qué caminos tenemos que tomar y qué caminos necesitamos dejar, no solo de forma personal, sino de forma familiar. Amén. Miren, ya vamos a entrar un poquito más en el tema. Y la Biblia de las Américas, vamos a desarrollar un poco más. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, en el verso 12, dice de esta manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Congrega al pueblo. Le está hablando Dios a Moisés. Hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de la ley.
Miren la importancia, esto es una orden, el congregarnos. Ahora estamos congregados en el nombre del Señor. Hay una congregación, hay una familia, hay 2 o 3, y es más, la Escritura deja claramente, se deja ver de que aun cuando estemos físicamente solos, en espíritu estamos reunidos. Y es más, nunca estamos solos porque el Señor está con nosotros. Y Él mismo dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Aleluya. Pero miren la importancia que tiene el congregarnos. Ya no tiene que ver solamente con lo físico, con lo terrenal, sino que obviamente tiene una connotación espiritual. Qué maravilloso cuando nosotros nos reunimos, porque acontecen muchísimos beneficios en favor nuestro. Dios ahí envía tantas cosas, derrama su espíritu, su presencia, su bendición. Pero también, como dice la Escritura, vida eterna. Y la vida eterna es la vida del Espíritu, la que nosotros necesitamos para estar firmes. En el día de ayer, espero hayan podido leer el devocional de Espíritu y Vida. Si no, los alentamos a que puedan hacerlo, porque son devocionales que ministran directamente nuestro espíritu, nuestra alma. Y se mencionaba justamente esto, la importancia y los beneficios de congregarnos. ¿Cuánto más, dice la Escritura, sabiendo que el día del Señor está cerca? Más que nunca tenemos que entender espiritualmente lo que significa congregarnos y la bendición que hay. Fíjense que ya desde la antigüedad el Señor marcaba este principio. No lo tenía en poco y necesitaba ser trasladado. Y entonces le dice el Señor a Moisés, congrega al pueblo, a hombres, a mujeres y niños, todos. Siempre aconsejamos esto. Sabemos que lo entiende. Sabemos que ustedes lo tienen presente, pero nunca está de más poder seguir enseñando, poder seguir exhortando, poder seguir instando a que las familias podamos congregarnos y en este caso, ahí donde estamos en casa, poder reunir a los nuestros. Dicen el pueblo, hombres, mujeres, niños, está hablando de la familia. Está hablando de un oikos, un todo y todo lo que le pertenece a la familia. Es importantísimo que nuestros hijos estén en la presencia de Dios. Claro, ahora lo estamos haciendo de forma virtual, pero tiene los mismos beneficios si nosotros le damos la importancia que realmente tiene el poder congregarnos. Por eso siempre alentamos y aconsejamos a las familias, en este caso a los papás, que no estén distraídos, porque si nosotros estamos distraídos, nuestros hijos estarán distraídos, no le darán la relevancia que realmente tiene el poder congregarnos. No tiene sentido que uno esté por allá, que el otro esté por acá, cuando podemos estar juntos y podemos estar recibiendo. Pero si eso no lo trasladamos como un principio espiritual, difícilmente lo podamos entender nosotros y mucho menos nuestros hijos. Miren qué importante que es todo esto. Pero dice que había un objetivo. Leemos nuevamente ahí en Deuteronomio, en el capítulo 31. Dice congregarse el pueblo, hombres, mujeres y niños, para que escuchen y aprendan a temer al Señor. Para que escuchen y aprendan. No solo escuchar, sino cuidar de observar, dice la Escritura. Y miren cómo eso está linkeado en lo que dice Mateo en el capítulo 7, en el verso 24, donde dice que justamente un hombre sabio
El Señor lo compara con aquel que edifica su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Una edificación espiritual. No solo oye, sino que pone en práctica lo que oye. Eso es extraordinario. Claro, no es nada fácil, porque tenemos que dejar nuestras voluntades para que justamente esas voluntades se pongan bajo la voluntad del Señor, que es perfecta. Es dejar nuestros pensamientos terrenales, naturales, dejar nuestras opiniones, nuestras maneras, para que el Señor tome el control. No es solamente lo que escuchamos, es lo que hacemos. Ahí el Señor imparte sabiduría en nuestras vidas. Ahí nosotros estamos realmente edificando sobre la roca. Amén. Veamos entonces, fíjense que el temer al Señor se aprende. ¿Y cómo aprendemos? Si alguien nos enseña. ¿Y cómo aprendemos? Recibiendo con un corazón dispuesto. ¿Cómo aprendemos? Sentándonos a escuchar. Teniendo un corazón enseñable. Oídos de discípulo que quieren escuchar la voz del Señor, para que escuchen y aprendan a temer al Señor. Qué lindo eso. Eso se aprende. Nuestros hijos tienen que aprender a temer al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a temer al Señor. Entonces, entre muchísimas otras cosas que acontecen cuando nos congregamos, nosotros tenemos la posibilidad de aprender a temer al Señor. Veamos entonces qué dice la Escritura sobre temer al Señor. Y entonces nosotros lo vamos a trasladar a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras familias, y eso se comienza a establecer. Miren qué extraordinario. Es una actividad espiritual, sobrenatural. Dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los cuidan. Yo digo amén. O sea que una casa que teme al Señor es una casa que está siendo cuidada. Aleluya. Por ángeles. Hay asignaciones que el Señor ha dado a ángeles para que cuiden nuestra casa. Claro, una casa que se dispone a ser una casa espiritual, que seguramente hay un montón de cosas que necesita cambiar, pero qué maravilloso es ponerse en el plano del perfeccionamiento que el Señor está haciendo, porque entonces nosotros tendremos esa posibilidad de ser perfeccionados. No que seamos perfectos, pero estando en la presencia del Señor, permaneciendo en Él, que lo llena todo en todos, nosotros tenemos la posibilidad de ir creciendo, de ir madurando y de alcanzar el perfeccionamiento. La gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestras familias, en el nombre del Señor. Pero necesitamos aprender a temer al Señor. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo hemos hablado en varias oportunidades. La necedad se antepone a la sabiduría. Ahí hay una batalla que solamente se puede vencer estando en la presencia del Señor, aferrándonos a su palabra y temiendo al Señor, dándole honra y respeto al Señor. No tiene que ver con miedo,
el temor al Señor. Tiene que ver con esa honra, eso de entender que es sublime su presencia, que realmente hemos sido abrazados, el Señor inclinó sus ojos hacia nosotros, hacia nuestras familias. Hemos alcanzado salvación, misericordia. Hay una promesa de vida eterna para los que le temen. Entonces nosotros queremos honrar, pero para eso, para saber cómo honrar, para saber cómo tener esa situación en donde primero está Dios, necesitamos aprender de qué se trata. Y la sabiduría, justamente, viene cuando tememos al Señor. Y cuando tememos al Señor, nos manejamos en sabiduría. Siempre. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No puede ser perfeccionada la santidad en otros lugares que no sea en la presencia de Dios, temiendo al Señor. Necesitamos una limpieza para que seamos una casa espiritual. Dijimos entonces que tiene que haber sabiduría, porque si hay sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con lo que hemos leído primeramente en la introducción, es escuchar y cuidar de observar. Y ese observar tiene que ver con poner en práctica lo que oímos, porque entonces habrá firmeza y será genuino nuestro proceder como creyentes. Y nuestra familia estará siempre bajo la cobertura del Señor. Entonces es importante que para ser una casa espiritual haya el principio de sabiduría. Pero también dice que necesitamos limpiarnos de toda contaminación. El Señor hoy nos está limpiando, nos está purificando por medio de la palabra, porque es un tiempo oportuno, porque es un tiempo propicio, porque dice la Escritura y se cumple. Nosotros nos acercamos confiados de que Él, si estamos en una situación complicada, en una situación de pecado, nosotros podemos recurrir a Él para ser limpiados. Si hay contaminaciones, sea de carne o de espíritu, nosotros necesitamos ser limpiados. Y dice la Escritura que nuestra santidad es perfeccionada. ¿En dónde? En el temor a Dios. Nos limpiamos, nos purificamos, porque tenemos promesas, pero porque queremos agradarle al Señor. Amén. Claro que sí. Proverbios, capítulo 22. Estamos hablando de que una familia, una casa, un hogar espiritual es una casa que escucha y que aprende el temor del Señor. Y que eso tiene que trasladarse. Nuestra casa tiene que ser una casa que teme al Señor. Tenemos que estar ahí, con los sentidos bien ejercitados, para que nada ingrese, que nos haga cambiar de rumbo en nuestros pensamientos. Nuestra casa tiene que estar pendiente de que en todo tiempo el fuego del Señor y de su Espíritu esté cubriéndonos. Entonces, para eso tenemos que estar atentos. Tenemos que escuchar y aprender sobre lo que es temer al Señor. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración del temor del Señor. Entonces no es en vano.
A ver, no es que tampoco tememos al Señor porque vamos a recibir algo. Nosotros ya lo hemos recibido todo por medio de Jesucristo. Él ha puesto fe. Él nos ha dado la capacidad de creer. Pero dice que cuando hay una casa espiritual que escucha y aprende el temor del Señor, dice que la remuneración de esa posición, una casa digna, una casa que agrada a su Dios, dice que hay riquezas, hay honra y hay vida. Y yo digo amén, esto es de esta forma. Y esto es lo que tiene que abrazar a nuestras casas. Riquezas que la Biblia dice que son riquezas en gloria, honra, porque el Señor nos ha honrado con su visitación. Nosotros necesitamos honrarle. Nosotros necesitamos honrarnos como familia. Y en ese lugar no hay muerte, porque se teme al Señor. En ese lugar la remuneración es vida. Aleluya. Claro que sí. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso, acá podríamos terminar la enseñanza. Y podría decirles, y de hecho lo estamos trasladando en el nombre de Jesús, lo que el libro de Eclesiastés está estableciendo, que el fin de todo discurso oído es este: necesitamos temer a Dios y necesitamos guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aleluya. Claro que sí. Y la iglesia necesita entender el principio del temor al Señor. Nuestros hogares, insisto, amados, tienen que ser hogares que temen al Señor, porque entonces nosotros estaremos desarraigándonos de lo terrenal y siendo trasladados, posicionados de manera espiritual, y procederemos de tal forma, porque lo que está cambiando es nuestro corazón, que quiere agradar al Señor en todo. Entonces, conforme es el corazón del hombre, tal es él. Conforme es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces nuestros corazones, nuestros pensamientos estarán inundados del Señor y nosotros procederemos y caminaremos bajo la unción del Espíritu Santo, porque sus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Una casa espiritual es una casa que teme al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. La iglesia es una iglesia que tiene paz. Y nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Nuestras familias tienen que ser la iglesia de Cristo, que se congrega porque teme al Señor, porque necesita ser enseñada. Pero dice que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y cuando Él está en nuestras vidas, en nuestras casas, dice que tiene que haber paz en el nombre del Señor. Y eso es lo que viene, eso es lo que vamos a necesitar en este último tiempo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque como dice la Escritura, los tiempos son malos, son difíciles, pero sobre la casa de los hijos
que están siendo cuidados por el Señor, que temen al Señor, serán casas espirituales llenas de paz. Y continúa diciendo el verso 31 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Cómo es edificada una casa, una iglesia que tiene paz? Andando en el temor del Señor. ¿Cómo tenemos que andar como casas espirituales? En el temor del Señor. ¿Cómo tienen que andar nuestros hijos? En el temor del Señor. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? En el temor del Señor. ¿Cómo tiene que andar y ser nuestras obras? Bajo el temor del Señor. Porque tenemos una identidad. Somos la iglesia de Cristo. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo digo amén. Las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. En esta noche, y no es la excepción, cada vez que estamos en la presencia del Señor somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén. Claro que sí. Miren, quería leerles una referencia. En 1 Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer del verso 1 al 5. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nosotros comenzamos leyendo Deuteronomio, y está hablando de nuestros hermanos que nos antecedieron en la antigüedad, que eran cristianos. Eran el pueblo de Dios, pero no eran cristianos. Por eso tiene connotación la Escritura, que es figura y sombra para nosotros. Pero fíjense cómo Corintios, la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual en Moisés, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y eso me recuerda que el Señor dice que iba a estar con nosotros todos los días. Todos los días. Y la roca era Cristo. Entonces aquellos que comían un alimento espiritual y bebían de esa bebida espiritual eran cristianos. Creían en Cristo. Miren qué hermoso ese pasaje que hace mención a los creyentes, pero que queda como ejemplo, que dice, todos comieron y todos bebieron de una misma fuente, que era una fuente verdadera. Pero dice la Escritura terminando ahí en el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea que no es solo recibir, sino que llevar adelante los propósitos del Señor. Porque dice, de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, y los pasajes subsiguientes hablan de que así todos se volcaron a la idolatría, llevaron adelante fornicaciones delante del Señor, en el orden terrenal y en el orden espiritual. O sea, es importante que lo que recibimos lo atesoremos, pero que comencemos a llevarlo a la práctica, porque entonces ahí nosotros estamos siendo una casa espiritual. Amén. Claro que sí. Bendito sea el Señor. Y para terminar, dice en Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 2, mas a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, a los que se disponen a ser una casa espiritual, genuina, verdadera.
a vosotros, los que teméis mi nombre, porque lo que estamos haciendo cuando nos congregamos es escuchar y aprender del temor del Señor. Y la Escritura nos mencionó a qué se refiere con temer al Señor. Entonces dice a nosotros, a los que tememos al Señor, acá delante de la presencia del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo, estamos siendo casas que anhelamos porque están cambiando nuestros anhelos. Ya no estamos dándole mucha importancia a lo terrenal, es más, queremos sacarlo del medio nuestro. Ya lo natural no tiene relevancia. Nosotros estamos bregando, estamos esforzándonos, estamos siendo valientes porque queremos que nuestra casa sea una casa espiritual, que teme al Señor. Entonces dice la Escritura, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. Hay salvación en Jesucristo. Y una casa espiritual es una casa que quiere habilitar la atmósfera de su hogar para recibir lo celestial, para recibir al Señor, para que cambien los anhelos, para que nosotros podamos no solo entender, querer, saber de su venida, sino que seamos como una casa espiritual, una casa que ama la venida del Señor, que le espera, que le teme. Aleluya. Entonces, Él da esta promesa maravillosa a vosotros, los que teméis el nombre del Señor. Les nacerá el sol de justicia, que es Cristo. Vendrá y en sus alas traerá salvación. Y cuando Él venga, dice que nosotros saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Saltaremos, iremos a su encuentro para estar para siempre con Él. Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa, especial, donde nos has convocado, donde nos estamos reuniendo, donde hemos dispuesto, Señor, congregarnos en tu nombre como familia de la fe, como familias, Señor, que aman y temen tu nombre. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Señor, ruego que tu palabra halle cabida en cada una de las familias, de los hogares y de las casas que lo están recibiendo. Señor, nosotros te rogamos en el nombre de Jesús que sigas abrazándonos con tu espíritu, Señor, que tu presencia nos inunde y que nuestras casas sean casas que temen al Señor. Te damos tantas gracias y te ruego, mi Dios, que sigas ministrándonos aun cuando finaliza esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos, amados, una casa espiritual. Que se cree este incienso sobre tu altar, ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, que se queme este incienso sobre tu altar.
decirle con tus palabras, te amo, Señor.